buenas noches, queridos amigos. Sean ustedes bienvenidos a nuestro programa Salud en tus manos. Les recuerdo que me pueden encontrar por YouTube, Instagram y Facebook por Salud en tus manos como la doctora Georgina Landoso y Fuentes. Y les pido por favor que para nutrir este gran programa hagan sus preguntas en el chat. Al final trataremos de resolverlas todas. Si no se puede por alguna razón en la semana, se las estaremos resolviendo poco a poquito, ¿va? Tenemos un programa de super lujo, el duelo en tiempos de pandemia. Y para ello tengo el honor de presentarles a una gran amiga, una querida amiga. Ella es licenciada en psicología, ella es Belkis Esther Monsalvo Alarcón, y bueno, ella es egresada de la carrera de psicología de la UNAM, también cuenta con maestría en educación y asimismo ha tomado varios diplomados tanto para la atención de las víctimas del delito como en derechos humanos. Actualmente se desempeña como psicóloga victimal en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en donde brinda apoyo psicológico a las víctimas del delito violento o de alto impacto, brindando los primeros auxilios psicológicos y de contención psicoemocional. Licenciada, es un placer tenerte. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, doctora Gina. Encantada de estar contigo en tu programa y agradeciéndote el honor de que me hayas invitado para estar el día de hoy contigo y con todos tu bellísima audiencia. Al contrario, para todos es un placer enorme. Pues nada, vamos a entrar en materia porque tenemos muy poquitito tiempo. Para poder entrar en este tema, te voy a preguntar, por favor, háblame un poquito de qué es la crisis. Pues mira, Gina, la crisis es una alteración de la realidad que cambia. Mira, para los chinos, la palabra crisis tiene dos significados. Puede ser oportunidad de cambio o algo que te destruye para siempre. Los cambios pueden ser positivos o negativos. La crisis es esto. Tu vida tiene una línea, con picos, algunos días bien, otros días mal, pero en general llevamos una vida pues relativamente plana, ¿no? Esa es nuestra realidad. Para algunos los problemas son una realidad, y en su realidad son broncas todo el tiempo, ¿no? Y días mejores y días peores, pero esa es la realidad. La crisis es un evento que rompe esa realidad y que la cambia para siempre. Esta realidad, esta ruptura de la realidad puede llevar a una persona a que caiga a cierto nivel, a otro nivel, o hay quien cae hasta el piso y ya no se levanta. Por eso es una oportunidad de cambio. Entonces, la crisis es empleada como una oportunidad para ser mejor o para hundirse y que la vida cambie para mal. Ok, y entonces platícanos qué es el duelo, amiga. El duelo viene posterior a esta crisis. El duelo, su etimología en griego quiere decir, viene de la palabra dolus, que quiere decir dolor. Y este dolor generalmente es dado por una pérdida. El duelo es un proceso adaptativo. Y eso es bien importante entenderlo, porque como proceso tiene un principio y un fin. Todos los procesos tienen un principio y un fin. El duelo lo tiene, o debiera de tenerlo. De eso lo vamos a hablar ahorita más de lleno. Entonces, el duelo es un proceso adaptativo, psicológico y emocional. Entonces, esperamos que la persona de este duelo salga más nutrida de cómo entró. ¿O será lo ideal? Claro, por supuesto. Bueno, ¿y existen tipos de duelo? ¿Existen diferentes tipos de duelo? Así es, mira, la doctora Nancy O'Connor da una descripción muy interesante de los tipos de duelo. Generalmente se tiende a pensar que el duelo es por muerte solamente, pero no. Hay duelo por cosas tan sencillitas como por el cambio de una casa, ya sea cambio de trabajo, ya sea porque te despidieron, porque te ofrecieron una mejor oportunidad de trabajo, porque tenías muchos problemas y no tuviste los elementos para afrontarlos y preferiste mejor renunciar. Eso implica un duelo. También hay duelos por decepciones amorosas, hay duelos por divorcio, hay duelos por infidelidad. Yo no sé si tú sepas, doctorcita, que en la actualidad han incrementado impresionantemente la cantidad de divorcios, de separaciones, porque las familias se están dando cuenta que la pareja, ya sea ella o él, los engaña, y entonces está haciendo, porque pasamos más tiempo juntos, entonces te das más cuenta de cosas, ¿no? Además hay memes que te dicen, a ver, todas las mujeres que decían, ¿cómo les va con su pareja?
porque quieren pasar más tiempo con ellas, ¿no? Entonces, a ver cómo nos va ahora pasando más tiempo con las parejas. Y eso está generando muchas rupturas, porque entonces te estás dando cuenta de facetas de la pareja que desconocías. Entonces, esta época de duelo está generando también estas rupturas. Hay pérdidas cuando las amistades se van a otros países, a otro estado, y podría ser cosas tan simples como vender un carro, ¿no? Pero es que fue una pérdida, sí fue una pérdida, porque es el carro de toda la vida, que me lo dio mi abuelito, y el abuelito se lo dio a mi papá, y mi papá me lo dio a mí, pero yo ya no lo puedo tener y lo tengo que vender. Esa también es una pérdida. Hay pérdidas por cambios de condiciones de vida, que es lo que nos está pasando actualmente con la pandemia. Nuestra condición de vida cambió para siempre, porque dicen que la nueva normalidad llegará a ser estable de aquí a 5 años más o menos. Pero no va a ser una normalidad como la conocemos ahora. Es una nueva normalidad. También puede haber, en esos tipos de duelo, puede haber duelo por diagnóstico de enfermedad, porque a la persona le den un diagnóstico de una enfermedad crónico-degenerativa, o bien que le digan, ya se va a morir, pero hay que digan, no, pues tiene diabetes, y si usted se cuida puede tener una buena calidad de vida. Usted es hipertenso, si se cuida puede tener una buena calidad de vida, pero hay diagnósticos, y tú mejor que yo lo sabes, que pueden ocasionar la muerte en poco tiempo. Entonces, sí, depende cómo te lo digan también, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, y de eso hablaremos al final, cómo es importante el que demos las noticias para que la otra persona lo pueda asimilar de una mejor manera y lo podamos acompañar. Y finalmente, el último tipo de duelo es por muerte, ya sea por la muerte inesperada o la muerte esperada de un familiar, o inclusive de nuestra propia muerte, porque algo que tenemos todos seguro es la muerte. Sí, claro. Aunque todo el mundo le sacamos a eso. Oye, bueno, y ahorita con el COVID estamos viviendo diferentes tipos de duelo, ¿no? Así es, amiguita, hay diferentes tipos de duelo, que son estos que te acabo de explicar, y estos duelos tienen sus etapas. Habrá personas que al momento que están enfrentando el duelo, tú las ves inexpresivas y que parece que no les duele, que no les pasó nada. Y están porque como hay estados de shock donde la gente se queda catatónica, es decir, inerte, hay quien se tira, quien se azota, quien se rasga, quien se la avienta a otra persona, quien se desmaya, y todas esas respuestas son válidas. Claro. Es esperable, porque cada quien vive el duelo conforme su propia historia de vida y según su resiliencia, como le decía la licenciada Nelly la semana pasada. Por supuesto. En estas etapas de duelo, vamos a ver, a mí me gusta mucho la descripción que hace Kubler-Ross, que es una autora que habla acerca de duelo. Es que te voy a decir una cosa, Gina. Hay tantas definiciones de duelo y tantas formas de abordar el duelo como hay autores. Hay autores que te dicen que el duelo es una cosa y que tiene 5 etapas, habrá otro que te diga que tiene 7, habrá quien te diga que tiene 5, habrá quien diga que tiene 10. Todos los autores tienen diferentes definiciones de duelo y del tiempo que dura el duelo y de las etapas que cubre el duelo. A mí me gusta mucho la de esta Kubler-Ross porque yo lo he visto mucho con nuestras víctimas, con lo que yo he trabajado junto contigo, amiga, y dice que son 5 etapas. Dice que es la etapa de la negación. En el momento que tienes el conocimiento de que algo rompió tu vida, no es cierto, no me está pasando a mí, es un mal sueño, es una pesadilla, no es real, esto que estoy pasando no es real. Después pasamos a la fase de la ira o del enojo. Qué mala onda, qué poca abuela, porque a mí, porque a nosotros, porque en este tiempo, porque no corrieron a la otra que es bien huevona, pero no me fueron a correr a mí, o sea, y una serie de... Sí, es que es real, pues la gente así lo vive. Claro. Así lo vive, digo, con palabras más coloquiales, pero la gente así digo, cuando tú los trabajas en terapia, o como tú y yo que trabajamos a las víctimas de manera directa, la gente es muy explícita. Y te dicen, pero ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué si el hijo de la vecina es un drogadicto? ¿Por qué fueron a matar al mío? Que es un chico de promedio de 10, ¿no? Entonces, claro, aquí un pequeño breviario es que lo que tú y yo hacemos en juzgados es que realmente atendemos a víctimas, pero también atendemos a los victimarios, ¿no? Y muchas veces estos victimarios son niños y a veces ni siquiera se dan cuenta de que también son víctimas.
Así es, amiga. Efectivamente, ellos no están tan conscientes de que fueron víctimas del sistema, de las circunstancias, del descuido de los padres y cayeron en situaciones terribles y lamentables. Te decía, en estas etapas que dice Kubler-Ross, pasa de la negación a la ira, de la ira nuevamente a la negación, después habla que entra la persona en un periodo de depresión para finalmente llegar a una aceptación final. El objetivo de pasar por un duelo es el poder superar la crisis y poder llevar una vida lo más sana, psicoemocional, social, culturalmente posible. Ese es el objetivo de pasar un duelo de una forma muy sana, porque hay duelos sanos y duelos pues no tan sanos, que anteriormente se les llamaban duelos patológicos. Estabas comentando que hay duelos o que existen duelos sanos y duelos complicados. Platícanos un poquito más de esto, por favor. Así es, claro, gracias. Agradezco a la familia, la gente de Panamá es mi familia, les agradezco mucho que sí se hayan conectado. Y que estén con nosotros. Gracias, familia. Bueno, te decía que hay diferentes tipos, bueno, que el duelo se divide en dos. Puede ser un duelo sano o un duelo que anteriormente se le llamaba patológico, que actualmente se le llama duelo complicado. ¿Qué determina que un duelo sea sano o que un duelo sea complicado? La forma en la que la persona lo vive. ¿Por qué? Bueno, y eso tú y yo lo hemos visto, y lo voy a dar un poquito de ejemplos porque la gente es ajena a lo que nosotras vivimos dentro de tribunales. Habrá una persona que le robaron su monedero con 100 pesos y le dieron un golpe en la cara para robarle el monedero. Y al momento de estar testificando y decir ante un juez lo que le pasó, rompe en llanto, le tiemblan las piernas, no es capaz de pasar al estrado, te dice, no puedo, licenciada, de verdad no puedo, y entonces hay que apoyarla para que lo haga. Y tú decir, ay, ¿qué tanto son 100 pesos? Todo lo que ella tenía. Y le robaron no solo los 100 pesos, le robaron la tranquilidad, le robaron la seguridad, y le robaron un sinfín de cosas psicológicamente hablando, que bueno, en otro momento hablaremos de ello. Como puede haber algún chico, me tocó una ocasión, un joven que lo secuestran, dura secuestrado 15 días, lo rescatan y tú lo ves fresco como lechuga. ¿Sí? Sus historias de vida determinan la forma en la que cada uno de ellos enfrenta su duelo. Y no puede decir uno ligado. Así es, y no es que uno esté mal o esté bien, no es que el duelo sea malo, o sea, el que llora muchísimo no está mal y el que no llora tampoco está mal. Lo que lo hace patológico o complicado es el tiempo que dura, además de la forma en la que se vive. ¿Qué se espera de un duelo sano? Uno, que yo no estoy muy de acuerdo con las temporalidades, porque te reitero, habrá quien lo supere rapidísimo por su resiliencia. Y habrá quien tarde mucho tiempo, pero a la larga lo va a acabar superando, porque sus redes son distintas, porque sus recursos internos y externos son diferentes, ¿no? Pero según esta Nancy O'Connor dice que la primera etapa, que es la de ruptura de los hábitos, tiene que durar aproximadamente 8 semanas, es decir, sabes que te corrieron, sabes que ya no puedes salir por la pandemia, sabes que falleció un familiar de COVID que ya no te pudiste despedir de él, y esas primeras 8 semanas son de adaptación, de crear nuevos hábitos con las ausencias de la persona, con las ausencias de los tiempos, porque ya no te tienes que trasladar al trabajo, ya no te ves obligada a arreglarte, y entonces ya por ella comienza un descuido que también nos está hablando de duelo, ¿no? Comenzamos a ganar peso y comenzamos a descuidar una serie de cosas que tienen que ver con esta pérdida. Entonces se espera que las primeras 8 semanas sean una ruptura de hábitos. Tú acostumbrabas a hacer esto, y a partir de este momento para adelante, las siguientes 8 semanas ya no puedes hacer lo mismo. Ya no se puede, por ejemplo, la gente que falleció lamentablemente su familia por COVID, que tiene que hacer trámites, el trámite funerario, el acta de nacimiento, el acta de la no sé qué, el acta de defunción, y toda la tramitología que tienen que hacer, les implica tiempo, y les implica una ruptura de su realidad, ¿no? La segunda fase... Sí. Y además... que además no tienen oportunidad de despedirse de sus familiares queridos, pero de igual manera el despedirse no solamente del familiar, sino el despedirme desde unos 4 muros que eran mi lugar de trabajo, por ejemplo, ¿no? Así es todo, Gina, es desde, antes trabajaba, los que hacen home office,
Y bueno, pues yo lo veo con mi hermana, es que la silla de mi trabajo es tan cómoda porque es ergonómica, porque bueno, y en la casa utilizas la de la cocina, la del comedor, la de la sala, entonces no es lo mismo pasar 8 horas en esa silla que en una silla especial para sostener la columna. Desde ahí ya son cambios de hábito y son pérdidas finalmente. Y aprender a vivir de una forma diferente. Por supuesto. ¿No? Además también tenemos la situación, por ejemplo, de las mujeres que estaban todo el tiempo solas en casa y ahora de repente ven invadido su espacio, ¿no? Porque de repente ya está ahí el papá, los hijos, el marido, no sé, toda la familia y el espacio que tienen a veces no es el necesario y estamos trabajando como el home office, tres en la misma mesa, ¿no? Y el cállate tú porque yo tengo que hablar o algo así, ¿no? No hay espacios. Así es, otra cosa que se ha notado mucho ahora con esta, que yo también lo considero como parte del duelo, es el aumento de la violencia familiar. Ha crecido impresionantemente la violencia familiar y la violencia sexual, sobre todo contra niños y adolescentes, la sexual sobre todo contra niños y adolescentes, y la violencia familiar sobre todo contra la pareja. Y es una cosa impresionante. ¿Sí? Entonces te decía... Por supuesto. Dentro del tiempo estimado del duelo, Gina, está la segunda etapa que esta autora, Nancy, la menciona como la fase de la reconstrucción de la vida, que te tiene que durar de 2 a 12 meses. Se espera que una persona que tuvo una pérdida entre los 2 meses y el año haya reconstruido su historia de vida, haya reconstruido hábitos, haya tomado decisiones que la lleven a un mejor hoy, porque finalmente el futuro es la suma de muchos presentes. Claro, y como dices tú, digo, finalmente los tiempos no nos van a marcar algo específico, pero cuando ya estamos hablando de una persona que tiene 10, 15 años, digo, hay familiares, por ejemplo, los papás, los hijos, que nunca van a dejar de estar presentes y que siempre van a seguir doliendo, pero una cosa es que duelan y otra cosa es que tú sientas que no puedes vivir sin ellos y a lo mejor son 12 años y no sales adelante, eso ya podría ser un duelo patológico. Así es que el objetivo del duelo, Gina, no es olvidar. No le dices a la persona, olvida a tu hijo. ¿Cuándo le vas a decir? Y tú y yo lo hemos vivido. ¿Cuándo le dices a un hijo que le mataron a un chiquito de 12, 13 años en una riña por una bicicleta? ¿No? ¿Cómo le dices, olvida a tu hijo? Claro, sería hasta ofensivo decirle eso a la gente. Sí. El objetivo no es que la persona olvide a su familiar querido. Es que aprenda a vivir con esa ausencia, que aprenda a resignificar esos espacios. Y con respecto a esto, ¿cómo puedo yo identificar que tengo síntomas de duelo como tal? Pues mira, hay diferentes elementos que nos indican cuáles son los síntomas del duelo. ¿En qué lo vas a notar? En primera, que tu realidad haya sido cortada y que estés pasando por una crisis. Primero, reconocer que tienes una crisis. Reconocer que sí estás pasando por una pérdida de repente. Es que mi esposo me dejó, pero no hay problema. Ya no nos llevábamos bien, por ejemplo, ¿no? Ya se murió el pariente de COVID, ¿no? Pero pues ya no nos llevábamos tan bien. Entonces es primero aceptar que sí lo perdí. Por supuesto. Y aceptar que finalmente es una pérdida. Entonces ya una vez que comienzo a aceptarlo, vamos a pasar por diferentes características para saber que una persona esté en duelo. Lo vamos a ver desde el área psicoemocional, el área conductual, el área física y el área cognitiva. Desde el área psicoemocional, ¿qué vas a observar en una persona? Tristeza, sensación de estar en un sueño, lo que yo te decía, estoy en un sueño. La gente de repente, bueno, a mí me ha tocado cuando acompaño, a que a mí me toca dar la noticia que encontramos el cadáver de la persona y que a mí me toca decirle, el cuerpo que encontramos es el de su hermana, el de su hija, y dar esa noticia ante 25 personas es terrible. Entonces de repente hay quien que se te queda viendo como, de verdad, y está segura, y usted vio el cuerpo, ¿no? Y está segura que es ella, no, me ha tocado cuando entro a reconocimiento de cadáver, que me dicen, no, yo necesito verlo de cerca, pero muy, muy, muy de cerca, antes de que entremos a ver el cuerpo, porque ellos no saben que se para literal a centímetros de la plancha donde está su familiar. O sea, es que si yo no lo veo, no puedo creer que ya se murió. Entonces, es esa parte donde hay sensación de estar en un sueño. Es estar, pero no estar.
sientes que la gente te habla de lejos, hay mucho dolor, hay mucho miedo, mucha sensación de soledad, mucho sentimiento de culpa, hay anhelo, hay insensibilidad, entre otras características, hablando de la parte psicoemocional. Hablando desde la parte conductual, ¿qué vas a notar en una persona que en ese instante está entrando en un duelo porque está pasando por una crisis? Vas a ver un llanto intenso, un cambio en sus hábitos alimenticios. ¿Qué va a pasar? ¿Que va a comer mucho o va a dejar de comer? ¿Que va a dormir mucho o va a dejar de dormir? Va a estar hipervigilante. ¿Qué es esto? Que va a estar al alba, ¿no? De repente escucha un ruido y volteas, con que ¿qué pasó, no? Está muy, muy al pendiente de lo que pasa en su entorno. Algunos llevarán objetos consigo que sean de la persona que falleció. El reloj, el celular. A mí me ha tocado ver quién carga el INE. Como cargar su INE, cargan el INE de la persona fallecida. Y eso forma parte de una conducta propia del duelo, ¿no? Evitan ir a ciertos lugares o frecuentan ciertos lugares que les recuerdan a esa persona. Entonces, como me recuerda, yo ya no paso por esa calle. Ya no escucho esa estación de radio. Ya no me he visto de este color, ¿no? Lo evitan o lo acogen. Claro. Vas a notar que hablan con la persona fallecida en voz alta. Sueñan de manera frecuente con esa persona o con esa circunstancia. Por ejemplo, en el caso del COVID, me despidieron, me bajaron el sueldo, dejé de ver a mis amigos, entonces ahora estoy todo el tiempo encerrada, ¿no? En vez de pensar, estoy resguardada por seguridad, pienso, estoy encerrada. Entonces comienzan a haber sueños recurrentes donde sales, donde te diviertes, donde o no puedes salir y corres y corres y corres y jamás llegas, ¿no? La persona está muy distraída, hay mucha hiperactividad. De repente, no sé si has visto la película esta de niños de Las locuras del emperador, que de repente le dicen a la esposa, ¿no? Y ves que está embarazada, la esposa de... se me fue el nombre de este... Bueno, pero la chica que está embarazada, ¿no? Y de Pacha, dice, a la esposa de Pacha le dice, Pacha, oye, es que mi papá no ha llegado, y de repente se empieza a sentir tan ansiosa, ay, voy a ver qué lavo, ¿no? La gente yo creo que yo soy así. Sí, entonces la gente ansiosa entra en procesos de hiperactividad, tienen que estar lavando algo, haciendo algo, suben, bajan, pero algo tienen que hacer, o bien entran en la inactividad, se sientan, dejan la mirada perdida en algún punto, duermen mucho. Esas son las alteraciones que vemos de manera conductual. De manera física vas a ver que hay palpitación acelerada, una sensación horrible de evasión del estómago, opresión en el pecho o en la garganta. De repente hay víctimas que te dicen, licenciada, tengo algo en la garganta, no puedo respirar, tengo algo atorado y no tiene nada, pero es esa sensación. Nos han tocado, ¿te acuerdas? Porque bueno, para los que no saben cómo trabajamos, en este caso el equipo, cuando trabajamos somos generalmente un médico y una psicóloga, porque ya nos ha tocado crisis hipertensivas, crisis de hiperglucemias, cuando se les da las noticias, ya sea tanto de la pérdida o de la sentencia, o etcétera, ¿no? O que narren el evento que los llevó a estar en ese momento en una audiencia. Sí. Y ya en una ocasión tú y yo hemos estado, ya hemos pedido una ambulancia, ¿no? Porque así lo ha meritado el caso. Entonces, hay mucho sudor de manos y de pies, mucha palpitación, la boca se reseca, hay náuseas, la vista se puede volver borrosa, hay debilitamiento muscular, de momento la persona ya no puede caminar. Y ya no camina. Queridísima amiga, yo sé que el tema es muy grande, pero yo creo que lo que más nos importa a nosotros es cómo podemos apoyarnos, o sea, platícanos qué recomendaciones nos puedes hacer ante este duelo. Primeramente, doctorcita, es uno, reconocer, el término técnico es validar el dolor. ¿Qué es eso? Darle valor al dolor del otro. Es que le bajaron el sueldo, a él le duele porque para él cambió su realidad. Es que tuvo que vender su carro, a él le duele, respeto el dolor del otro, es válido, me pongo en sus zapatos y entiendo que le duele. Otro, no juzgar. Es que fulanita salió bien rápido, bueno, fulanita. Cada quien tiene su ritmo, no debemos de presionar a la gente para que salga de su duelo. Hay que darle su tiempo, su espacio, su ritmo, como en un baile, ¿no? Su cadencia para que esa persona pueda evolucionar su duelo. El duelo
Implica tener que reorganizarse, crear la necesidad de nuevos hábitos, de nuevas rutinas, modificar los roles, tomar decisiones diferentes. En ocasiones habrá que cambiarse de domicilio, habrá que cambiarse de trabajo, habrá que cambiar de pareja, habrá que cambiar, no sé, de look, lo que sea necesario para poder sentir que salimos del duelo. Hay que afrontarlo, hay que aceptar que tuvimos una pérdida. Hay que asumir que tenemos que aprender a tomar decisiones de una forma diferente, ¿no? Porque anteriormente decidíamos de una forma y ahora pues hay que aprender a tomar decisiones de una forma muy distinta. Entonces, cuando acompañamos, eso de parte de quien está viviendo el duelo y quienes acompañamos en el duelo, es ser empáticos, es tener esa calidad de escucha, pero cuando dices, hoy te escucho y mañana te pregunto, yo tengo amistades por WhatsApp que me dicen, oye, fíjate, ora por favor por mi familiar que está enfermo, y a los días pregunto, ¿cómo está tu familiar? Y tiempo después vuelvo a preguntar, oye, ¿cómo sigue tu familiar? Porque para ellos es importante, si no, no te lo hubieran dicho. Todos los que enviamos un mensaje esperamos que alguien lo reciba y lo responda. Si no, no lo envías. Y no solo el enviaje... Y eso es muy humano, pero además es muy empático, y no solamente el mensaje de texto. Si yo te estoy viendo y te digo, mira, esa frase que leí, ¿cómo estás? Generalmente, coloquialmente decimos bien, ¿y tú? Nunca esperamos que nos digan mal. ¿Qué haríamos si nos dicen, estoy mal, no? ¿Qué haces? A veces ni siquiera escuchamos que la persona nos conteste bien, ¿y tú? Y ya vamos 3 pasos adelante. Entonces es el que acompaña en un duelo es, me quedo y te escucho, y no solo te escucho, te entiendo, te acompaño, te abrazo. A veces no tenemos palabras que decir, doctorcita, pero quizá con el decir, aquí está mi hombro, lloro contigo, mira, aquí te saco un Kleenex. No puedo cambiar tu historia, pero estoy contigo haciendo un equipo y me sumo a tu corazón. Con eso podemos hacer la diferencia. Es lo que nosotros tenemos como kit básico cuando llegamos a juzgados, los Kleenex. Así es. Así es. Ok. Pero ¿se vale pedir ayuda? Es importante pedir ayuda. Se vale pedir ayuda. Se vale reconocer que no somos omniscientes ni omnipotentes, no estamos en todos lados, no lo podemos todo. Todos tenemos un punto de quiebre. Aún el asesino serial más perverso tiene su punto de quiebre. ¿Y quién más que nosotros podemos tener un punto de quiebre? Entonces, se vale pedir ayuda. Un apoyo muy importante es la psicoterapia. Así que algo que será muy importante es que alguien que esté en un duelo pueda buscar el apoyo psicoterapéutico para poder salir de él. Digo, salir de la mejor manera. Hay quien nunca libera los duelos, Gina? Hay quien nunca supera un duelo. Y mejor mueren antes que logren superar el duelo. Sí. ¿Y qué rituales podemos hacer aquí para poder apoyarnos de este duelo? Para salir de este duelo. En el caso de las despedidas que no se pudieron dar, de la gente que muere y que te informan, entró vivo con sus piecitos hoy y en 3 semanas te dijeron ya murió y no puedes ni ver el cuerpo y nada más entregan una urnita con sus cenizas. En ese caso lo ideal es aplicar ritos de despedida. ¿Qué es esto? Nos reunimos la familia en la sala, en una casa, nos reunimos todos los que son quienes queremos despedirnos de esa persona que para nosotros fue importante. Hay una técnica muy bonita en psicología que se llama la técnica de la silla vacía. Entonces pones una silla vacía, puedes poner la foto de esa persona o la ropa de esa persona y que cada uno de ellos diga una anécdota que vivió con esa persona, algo que le agradece. Yo te agradezco porque hiciste esto y de ti me quedo con esto. Yo le digo mucho eso a mis víctimas. Si no puedes regresar, ¿con qué te quedas? Con los abrazos, con los besos, con el cariño, con el tiempo, con la escucha. Con eso te quedas que nadie te va a quitar. Entonces, en este ritual cada uno pasa y dice, esto significaste para mí, gracias, te dejo ir, en amor, siempre vas a formar parte de mí. Esa es una opción. La otra es escribir cartas. Que cada quien le escriba una carta de todo lo que le quiere expresar esa persona, adornar una cajita así muy bonita, meter todas las cartas en la caja y llevarlas a donde está la urna o a donde esté la persona depositada
y poder colocar ahí las cartas. Esa sería otra opción para poder despedirse. Finalmente son rituales de despedida para poderle dar un cierre, porque es bien importante, Gina, si no le podemos dar un cierre, la mente no entiende que la persona ya no está, no lo puede entender, necesita necesariamente hacer un ritual de cierre. Claro. Y ahora con esto de la tecnología, bueno, pues tenemos muchas ventajas, ¿no? Por ejemplo, este programa se transmite originalmente en un foro y ahorita nos estamos viendo la necesidad de transmitirlo así, por vía Zoom. De alguna manera, la vida no para. Entonces, ¿cómo nos podemos apoyar de la tecnología para poder, por ejemplo, despedirnos, ¿no? Mira, en la actualidad hay varias funerarias que están haciendo funerales por videollamada, por Zoom, no por videollamada, por Zoom, por plataformas. Entonces lo que hacen es que ponen un féretro vacío, ponen sillas, ponen flores, y entonces desde ahí guían un funeral virtual, con una misa virtual, con flores virtuales, y de alguna manera pues van pasando cada una de las personas, como lo haríamos en una junta de trabajo de Zoom. Cada una de las personas se despide y dice lo que para él significa esa persona ante un ataúd, por ejemplo. Eso es algo que se está utilizando en el mundo. Sí, de hecho, desafortunadamente yo tuve la desgracia de perder así ya a un familiar, y fue la manera en que estuvimos nosotros comunicándonos. Precisamente fue haciendo los rosarios y las pláticas, la contención por vía Zoom, y es una forma en que podemos apoyar a nuestros pacientes y a nuestros familiares, por supuesto. Otra técnica que pudiéramos ocupar usando la tecnología es hacer un grupo de WhatsApp con personas que hayan sido cercanas a esa persona, familiares, amistades, vecinos, compañeros de trabajo, y entre todos en ese grupo poder contar anécdotas. De repente, por ejemplo, tú y yo como amigas tenemos anécdotas que hemos vivido en el trabajo y fuera del trabajo. Claro. Que nuestras familias no conocen, o sea, mis hijos no saben lo que yo he pasado contigo, ni tu hija sabe lo que has pasado conmigo. Entonces, si tuviéramos un grupo de WhatsApp donde alguien platicara sobre esas anécdotas, el resto de la gente podría escuchar y de alguna manera eso le permitiría despedirse. Claro. Claro, digo, finalmente tenemos que entender que no somos omnipotentes, que a todos nos va a pasar en algún momento, ¿no? Mira, algo que tenemos todos seguro es que vamos a morir. Y tenemos que estar listos hasta para nuestra... seguro. Claro, y tenemos que aprender a estar listos hasta para nuestra propia muerte. Cuando nos llaman y nos ofrecen servicios funerarios, ¿cómo se le ocurre ofrecer? O sea, algún día te vas a morir, chao. ¿Algún día lo vas a necesitar? Claro, fíjate que yo tuve la oportunidad muy bonita de cuando mi madre falleció, de tener un mes con ella y platicar desde cómo se quería ir vestida. Ella era enfermera y se quiso ir vestida de enfermera, platicar muchas cosas, y cuando yo se lo platicaba la gente me decía, no, pero ¿cómo crees? O sea, ¿cómo se te ocurre platicar eso? Es tan sano de verdad dejar lo que nosotros deseamos cuando queremos fallecer. Es algo que debería de ser un tema que podamos platicar con nuestra familia. Pero ni nosotras mismas estamos dispuestas a hablar de nuestra propia muerte. Y no somos eternos. Algún día, lo que todos tenemos seguro es que vamos a morir. Entonces, claro, aún el afrontar ese duelo, mira, Gina, de momento es hasta el verte en el espejo y ver que ya no te ves igual. Las arrugas. Por supuesto, y eso también implica un duelo, decir, qué duelo tan absurdo. No, hay gente que tiene que ir a psicoterapia por eso. ¿Cuántas actrices tenemos que se han destrozado la cara, ¿no? Bueno, amiga, discúlpame por el tiempo, vamos a dar también unos saluditos a Mike Velarde, Carmen Millán, Juan Carlos Cruz Hernández, Jonathan Castillo, Verónica Magallón Ochoa, Ángeles Hernández Toledano, Carmen Millán dice, a veces no sabemos cómo dar consuelo, y esto que nos comparten es genial, sin duda grande expositora y psicóloga Belkis. Jonathan Castillo, y de este ritual de la silla vacía, ¿lo puedo hacer en igual forma con una persona viva? Sí, por supuesto. Mira, a mí me pasa en psicoterapia, cuando atiendo a hombres que estuvieron en la cárcel por el delito de violencia familiar, a veces quisieran matar a la esposa, ¿no?
y la esposa está viva. Entonces, ¿qué hago? El ritual de la silla vacía. A ver, ahora esta silla que la persona está viva le dices, o bien, si la persona está viva y se lo quieres decir, es muy sano, pero fíjate, para decirle algo a alguien que está vivo es, uno, ¿qué has hecho bien? Es decir, Gina, tú eres excelente médica, eres una mujer muy humana, con una calidad muy, muy ética, muy profesional. Lo que podrías hacer mejor es, y ya te digo, esto. Y ya no suena como ataque. Claro. Ya no te estoy atacando, te estoy dando opciones de cómo resolver. Entonces, eso de la silla vacía, sí se puede hacer con alguien vivo, sí. El objetivo es que quien esté sentado en la silla no se sienta atacado como la película esta de Huevos Cartoon, ¿no? Que dice, vamos a agarrarnos de las manos y a decirnos algo que no nos guste del otro, ¿no? Algo de lo que platicábamos la semana pasada con la resiliencia, ¿no? Las netas. Exactamente. Di las cosas, yo soy mi propio termómetro. Yo digo las cosas como a mí me gustaría que me las dijeran. Con el mismo tacto que a mí, o con la misma cosa directa, ¿no? Tú me conoces, yo soy muy directa, pero quien me conoce y me trata en lo corto sabe conmigo a qué le tira. O sea, sí, soy toda tuya o nada tuya, ¿no? Sí. Pues sí. Pero porque aprendemos a ser asertivos y directos, ¿no? Dice Carmen Loredo, dice, en este momento no solo tenemos crisis por la inestabilidad laboral y económica, muchas personas también por la pérdida de familiares por COVID, tiempos difíciles, en verdad se requiere apoyo ante estos duelos. Sí, claro que sí. Raquel Garduño dice, pues yo me la paso escuchando su música o viendo sus fotos y estoy en efecto encerrada. Ahí sí hay que trabajar contigo, Raquel. Bueno, y por los tiempos, amiga, me voy a empezar a ir con las preguntas. Y yo creo que aquí tenemos una muy importante de Ricardo Andrés Gamarra Samaniego, que dice, ¿qué estrategias podemos utilizar los pediatras? Me imagino que debe ser médico pediatra, ante la pérdida de familiares en nuestros pacientes pediátricos. Hola, Ricky, es mi sobrino, él es pediatra de Cuba y él es panameño. Bueno, Ricky, lo que puedes hacer en este caso de las pérdidas con los familiares es, uno, hay que ser muy empático, decir, hijo, yo estoy contigo, escribirles, es muy importante el que les escriban una carta, porque finalmente nunca esperas despedirte a un niño. Esperas despedir a un adulto mayor, no a un niño. Entonces, esos duelos son muy, muy complicados, el poder hacer acompañamiento de esa naturaleza, y se requiere de psicólogos especialistas en atención de niños para poder darle apoyo a una familia para que pueda elaborar bien un duelo por la pérdida de un niño. Pero en este caso que Ricardo es pediatra, pues yo considero, Ricky, el que puedas hablar con ellos de una forma directa y decirle las cosas como a ti te gustaría que te las dijeran, y que la gente sepa que estás ahí para apoyarles. Y pues finalmente el proceso de duelo es después de esa noticia. O sea, el duelo ya no es en el hospital cuando el pediatra le dice que murió el niño. El duelo comienza después de que lo entierran y semanas, días después, cuando a la persona ya le cae su realidad, ¿no? Ahí es donde realmente comienza el duelo. Claro, pero aquí yo creo que también cuando es al revés, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo le dices a un niño que perdió a sus papás? ¿O cómo le dices a un niño que su mejor amigo ya no le quiere hablar? O sea, como decías tú, algo muy sencillo hasta algo muy... Mira, los niños viven la muerte de una forma diferente. Ay, ya no te escucho, Gina. No te escucho, Jenny. No. Ok, mira, parece que tú y yo no nos escuchamos. Ahí está, ya saben, estamos en vivo y tenemos de repente algunas fallas técnicas, pero parece que ustedes nos estaban escuchando. Gracias, ya regresamos. Perdón, te decía yo que qué podemos hacer con los niños, porque a veces los niños son a los que les tenemos que dar la mala noticia, ¿no? A los que están enfrentándose a este duelo. Los niños también tienen la necesidad de enfrentarse a este duelo. Ellos viven sus propios duelos. Los niños ven la muerte y la separación de una forma muy diferente a como la vemos los adultos. Y muchas veces lo mejor es preguntarle a un niño, ¿tú qué piensas sobre esto? Es que murió, por ejemplo, los niños con cáncer, ¿no? O los niños, porque afortunadamente hay pocos niños muriendo por COVID.
pero hay muchos niños muriendo por cáncer. Entonces son sus amiguitos de cama, y son sus amigos de vida, de todo el tratamiento de quimioterapia que han vivido con el amigo, ¿no? Entonces, ¿qué haces ante esas pérdidas? Es decir, bueno, y finalmente ellos están más claros que van a morir, porque ya tuvieron Por todo. supuesto. De hecho, a veces hasta lo piden, sufren tanto que ellos mismos lo piden, y quienes se resisten a dejarlos ir son los papás o la familia. Sí, pero cómo abordar con un niño un caso de duelo, abordarlo desde sus zapatos, ver qué es lo que él entiende por duelo, por muerte, o sea, ya se fue, ¿a dónde crees que se fue? Y a veces te dicen, se fue al cielo porque Dios necesitaba un angelito. El niño con eso ya se explicó. Y entonces yo no necesito decirle, es que fíjate que le dispararon, o fíjate que se murió porque estaba enfermo, porque no, es, ¿tú qué entiendes por esto? ¿Dónde crees que esté ahora? Ya no va a venir, porque también es importante que no les mientas. Es que se fue un viaje bien largo, porque el niño se va a vivir el resto de la vida esperando que el amigo, el papá, el abuelo acabe el viaje, ¿no? Sí, claro. Que tan eterno. Entonces, cuando le mentimos a un niño respecto al duelo, quien pierde credibilidad somos nosotras. Por eso es importante siempre dar con la verdad, para no perder la credibilidad. Déjame seguir con los saludos. Dice Mari Cordero, muchas veces la persona nos pide ayuda, pero su semblante dice, muchas veces la persona no pide ayuda, pero su semblante y su forma de ser lo grita. Cuando yo me doy cuenta de eso, solo me acerco, la abrazo y en ese momento suelto todo y a partir de eso hasta donde se siente bien. O sea, nos da a entender que ella se acerca cuando cree lo cree necesario. Gracias a Juno Alarcán que nos está viendo. Manny Sansores dice, respondiendo a Jonathan Castillo, sí se puede, incluso usar otras herramientas en lugar de la foto. Alejandra Herrera, ¿cómo apoyar a quien no acepta el proceso de duelo? Aquí es importante que se sometan a un proceso de psicoterapia para que entonces la persona pueda comenzar a aceptar esas pérdidas. Fíjate, a mí me han tocado personas, doctora, que tienen 10 años de que había muerto el hijo y le siguen poniendo plato para que coma, en la mañana, en la tarde y en la noche. Sí, ya son duelos complicados, entonces, que en esos casos, ¿qué se hace? Efectivamente, ¿qué es lo que requieren de un proceso de psicoterapia para que comience a resignificar su pérdida y a comprender que hay cosas que no va a poder cambiar y que esta es su nueva realidad? Por supuesto. Saludos a Mirla Cobos, a Paula Yerfer, dice, ¿qué se tiene que estudiar para apoyar a las personas en situaciones así, aparte de tanatología? Psicología. Por supuesto. Que bueno, finalmente todos tenemos un poco de psicólogos, pero definitivamente tenemos que acudir con el psicólogo calificado, ¿verdad? Saludos también a Marta López, Roberto Moro, Cecilia Hernández. Dice, qué fuerte información, pero muy importante. Muchas gracias. Gracias a ustedes por vernos. Saludos desde Puerto Vallarta. Y qué envidia. Muchas gracias. Saludos desde Guatemala, la familia Rodríguez. Juan Ortiz de Ameca Meca. Excelente programa. Muchísimas gracias. Lo hacemos con todo el cariño. Juanita Aldapia Domínguez, Lau Oli Pesa. Muchísimas gracias a todos por vernos. Y bueno, ¿alguna recomendación final que nos puedas dar, amiga? Pues la primera sería buscar ayuda. Y no necesariamente, lo ideal sería buscarla con un terapeuta, pero no necesariamente. Mira, amiguita, yo creo que la gente sale adelante con terapeuta, sin terapeuta y a pesar del terapeuta. ¿Por qué? Porque no todos estamos en el mismo tiempo para recibir terapia. Hay gente que va a terapia contigo que no está todavía en el proceso para hacerlo, entonces no le sirve. Entonces yo creo que una de las mejores cosas que podemos hacer es que reciban terapia. Perfecto. Pues estamos casi por terminar. Finalmente quiero hacer una última pregunta. Me está costando mucho el no estar con mis hijos. ¿Qué puedo hacer para no sentirme tan mal? Yo creo que a muchos nos está pasando eso de no poder estar con la familia. En estos casos, ¿qué se puede hacer? Es muy importante, hilado esta pregunta con lo que me decías anteriormente, Doc, el cuidar lo que pensamos. El cuidar lo que pensamos, el decir, esto no es para siempre, o sea, no los voy a dejar de ver para siempre.
Es solamente un tiempo donde es sano no verlos, donde es sano no acercarse, donde es sano no tenerlos. Y entonces es pensar, no es para siempre. Entonces, ¿qué hago en ese tiempo? Puedo escribir, ya sea mensajes de texto o por alguna carta. Es el escribir. Yo le digo mucho a mis pacientes, le quitaron a su hija y no la va a ver, tiene 2 años de no verla, escríbele, algún día tendrá la oportunidad de tener las cartas y leerlas. Escríbele. Y los que, perdón que te interrumpa porque estamos casi cerrando el programa, y pues los que podamos, pues apoyarnos de la tecnología como lo estábamos platicando, por ejemplo, en este caso, las plataformas digitales. Les quiero agradecer muchísimo, este programa estuvo súper interesante y se nos fue como agua, pero finalmente el tiempo apremia. Yo agradezco mucho tu presencia, licenciada, y obviamente esperemos que no sea la última vez que te tengamos en este programa. Agradezco a todos, muchísimas gracias, les envío un beso enorme y no se olviden también que estamos en el grupo de Facebook de Salud en Tus Manos. Muchas gracias, excelente semana. Un beso. Muchas gracias, amiga. Te quiero mucho, gracias.